Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda sobre Jesús como maestro, ese maestro que no solo enseñó en las sinagogas y en el templo, sino que se convirtió en el verdadero rabí de la palabra. Es fascinante cómo se entrelazan Ya. los símbolos del Antiguo Testamento con la vida y enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿por dónde arrancamos esta conversación? ¿Qué aspectos te parecen los más destacados de todo este extenso contenido? Pues mira, se nos muestra que Jesús, considerado un rabí o maestro de la ley, enseñaba en todas las sinagogas de Israel, ganándose ese título porque estaba profundamente versado en las Escrituras, algo así como un doctor de la ley. Y no solo eso, Ujú. sino que incluso cuando era acusado y juzgado, su autoridad como maestro era reconocida por fariseos y maestros de la ley. Claro, y eso se evidencia en múltiples citas, desde John hasta los escritos de Flavio Josefo, que lo presentan como un maestro sabio, un hombre que enseñó con profunda convicción a dos, y en comunidades que hoy podríamos comparar con conventos o incluso kibbutzim. Exactamente. Y ese aspecto de las casas o conventos era esencial en su ministerio. Él entraba en la casa de personas meritorias en cada ciudad, algo similar a las pequeñas células de estudio que hoy generan una Sí. comunidad de pensamiento. Es como si cada casa se convirtiera en un pequeño tabernáculo, en el que se resumía la esencia del discipulado: renunciar a lo terrenal para dedicarse al estudio de la palabra. Eso me recuerda la importancia del compromiso en la formación de un minyan. En el texto se hace hincapié en reunir al menos 10 personas para garantizar que la presencia divina habite entre ellos, ¿verdad? Exactamente, y es una llamada a la acción comunitaria, a la unidad que trasciende lo individual. Esta idea se extiende hasta el simbolismo del pan en la mesa, donde se ve el alimento espiritual ofrecido por Jesús, no solo en los milagros de los 5.000 y 4.000, sino como un reflejo del pan de la presencia en el Antiguo Testamento. Es Ujú. como si cada bocado representara la comunión de aquellas almas que se sacrificaban y se comprometían totalmente con el mensaje divino. Ahora, hablando de eso, ¿no crees que la correlación entre el pan de los milagros y el pan del tabernáculo, aunque fascinante, puede parecer un poco forzada para algunos lectores? Bueno, es cierto que para algunos puede resultar excesivamente detallado o simbólico, pero la idea es mostrar que desde los tiempos de Moisés hasta los días de Jesús hay una continuidad en el significado espiritual del pan. No se trata solo de alimento físico, sino de sustento que fortalece la fe y el compromiso. Ya. Es una analogía profunda que invita a ver la enseñanza en cada detalle. Y ese compromiso se extiende también a la forma en que Jesús se relacionó con los essenes, ¿no es así? Aquellos grupos que se entregaban completamente a la vida en comunidad, compartiendo todo y dedicándose al estudio meticuloso de las Escrituras. Sí, exactamente. Los esenes representan ese ideal de desapego a lo material y dedicación absoluta a las palabras de Dios. Jesús, en ciertos aspectos, se alineó con esa tradición. Rechazó las simplemente superficiales interpretaciones farisaicas y se inclinó por un conocimiento genuino y Ujú. profundamente espiritual de la ley. De ahí surge ese contraste claro entre los que acumulaban tradiciones humanas y los que vivían el verdadero conocimiento de la palabra. Interesante. Además, el texto explora en detalle la estructura simbólica del tabernáculo, ¿verdad? Desde los velos y las cortinas hasta los ganchos dorados que unen cada elemento, todo parece tener una correspondencia numérica con las ciudades en las que Jesús predicó. Totalmente. Se habla, por ejemplo, de 50 ganchos dorados, que se interpretan como una representación de las ciudades en las que él desempeñó su ministerio. Ujú. Cada uno de estos elementos, las cortinas, los anillos, las columnas, es una metáfora rica que enlaza los aspectos materiales del tabernáculo con lo espiritual, con la estructura del discipulado y con la misión de Jesús de reunir a sus discípulos en comunidades comprometidas con el camino de Dios. Es fascinante pensar que cada detalle, incluso el tamaño y número de estos elementos, tiene un significado,
como la división de las ciudades entre Galilea, Judea y las regiones gentiles, y hasta el simbolismo que se extiende a la mesa del pan de la presencia en el Antiguo Testamento. Así es, y la analogía se extiende a las exigencias del discipulado. Jesús no invitó a seguidores que simplemente aceptaran su palabra. Exigió que renunciaran a lo que tenían para dedicarse por completo a Él. Correcto. Como cuando le dijo al joven rico, se trataba de un sacrificio total en pos de un tesoro eterno. Y esa renuncia se compara, incluso con la tarea de construir una torre o plantar un árbol, en donde se requiere un sacrificio de tiempo y esfuerzo antes de cosechar los frutos espirituales. ¿No crees? Exacto. Es un proceso de crecimiento, de construcción interna. La metáfora del viñedo y del altar del pan nos dice que la formación de un verdadero discípulo implica años de estudio, práctica y sacrificio, algo que no se logra de la noche a la mañana. Es un llamado a la constancia, casi como el arduo estudio universitario, pero en un sentido espiritual y eterno. Y el autor también resalta cómo, a través de estos sacrificios y del abandono de los bienes terrenales, se consigue una especie de riqueza espiritual, donde las verdaderas propiedades son la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sí, y esto se ilustra muy bien con la idea de que el verdadero tesoro, ese que jamás se corroe, se obtiene cuando se vive en la luz de Cristo y se comparte en comunidad. Es una inversión espiritual en la que cada aporte, por pequeño que parezca, se multiplica de manera infinita. Es una imagen poderosa, la de vender todo lo que uno tiene para invertir en el reino de Dios, resaltando la paradoja de renunciar a lo material para ganar lo eterno. ¿Cómo logras integrar todo esto en tu propia forma de vivir la fe? Personalmente, me invita a revisar constantemente mis prioridades. Es un recordatorio de que debemos buscar siempre aquello que perdura, esforzándonos por conocer la palabra de Dios en profundidad y construyendo comunidades sólidas basadas en el amor y el conocimiento auténtico. Hay una verdadera invitación a vivir de manera íntegra, en comunidad, y a no conformarnos con simples formalismos. Y en ese sentido, se nos reta a cuestionar incluso las prácticas de hoy si queremos ser verdaderos discípulos. Ante todo, un llamado a la humildad, a la profunda dedicación y al estudio constante, algo que resulta muy contracultural en un mundo tan enfocado en el materialismo y en lo inmediato, ¿no? Exacto, es una crítica a la superficialidad. Se destaca que ser discípulo implica, entregarse por completo, desapegándose de las distracciones del mundo, ya sean las riquezas o la cultura consumista. Es vivir lo que se enseña, integrando la sabiduría del Antiguo Testamento con el ejemplo de Cristo. Y aunque hay quienes pueden decir que estas interpretaciones simbólicas son demasiado complejas, pues es justo esa profundidad la que hace que el mensaje sea tan enriquecedor, ¿no te parece? Sí, entiendo esa crítica. A veces puede parecer excesivo llegar a correlacionar cada detalle, pero justamente es un llamado a reconocer la riqueza de las Escrituras y a ver más allá de lo literal. Es una invitación a adentrarse en una hermenéutica que nos permita descubrir verdades profundas sobre la naturaleza del discipulado, la comunidad y la fe. Y en ese mismo espíritu se invita a los creyentes a comprometerse a estudiar y meditar en la palabra, a formar comunidades donde se practique ese amor y esa entrega, tal como lo hicieron los primeros seguidores, los essenes, y por extensión la primera iglesia. Exactamente, y no olvidemos que este modelo inspiró también la práctica del compartir bienes en común en la iglesia primitiva. Esa idea de no acumular lo personal, sino compartir para edificar el cuerpo de Cristo, es una de las lecciones centrales de todo este análisis. Es un recordatorio de que el verdadero valor reside en lo que damos y compartimos, en la transformación interna que conduce a una vida de servicio y de amor por el prójimo. Correcto. Y para culminar, este mensaje nos anima a ver que Jesús fue y sigue siendo el Maestro que nos invita a cuestionar, a aprender y a transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. En suma, lo que se nos propone es una invitación a una transformación profunda.
No basta con creer en la palabra de Cristo, sino que debemos vivirla plenamente, renunciando a lo superfluo para abrazar lo eterno. Es un llamado a construir, en comunidad, un legado basado en el conocimiento, la sabiduría y la verdadera humildad. Exactamente, es un desafío para cada uno de nosotros, un desafío que implica, acostumbrarse a ver cada símbolo, cada paso en las Escrituras, como parte de un camino que nos lleva a la plenitud de la fe. Y ya, aunque el análisis puede parecer denso, nos ayuda a recordar que el discipulado es un proceso de constante crecimiento y renovación. Sin duda, es enriquecedor y también nos reta a vivir de manera auténtica. Me ha encantado esta conversación, llena de detalles simbólicos que, a la vez, nos llevan a una reflexión práctica sobre la vida en comunidad y el compromiso total con la enseñanza de Jesús. Así es. Para concluir, recordemos que Jesús no se limitó a enseñar con palabras. Su ejemplo, su vida en comunidad y su dedicación total a la palabra nos muestran el camino. Estudiar, renunciar y compartir son elementos esenciales del discipulado que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes hoy. Exacto. Y nos invita a no quedarnos en lo superficial, sino a profundizar en nuestra fe con la misma pasión con la que se estudiaban las Escrituras en la antigüedad. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Espero que esta conversación les inspire a mirar con nuevos ojos el compromiso del discipulado y a buscar en cada símbolo y enseñanza la profundidad y la verdad que nos conduce a vivir en la luz de Dios. Así es, este llamado a una vida de sacrificio y de estudio profundo es desafiante, pero lleno de esperanza. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando estos enigmas y místicas conexiones de la fe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que en la profundidad de la enseñanza de Jesús encontramos la luz que nos guía, el alimento que nos fortalece y la comunidad que nos sustenta. Nos escuchamos.